Bueno, muy buenas noches. Gracias por estar aquí conectados. Hoy vamos a tocar un tema sencillo, que es que debes conocer si quieres entrenar utilizando monitoreo cardíaco. Le voy a decir que hay diferentes formas de entrenar. Una de esas es el monitoreo. Hay diferentes formas y hay formas diversas, por decirlo así. ¿Podríamos decir más eficientes? Sí, podríamos decir, pero ¿por qué hablamos de monitoreo? Porque es muy práctico, es súper práctico porque tenés el monitoreo de lo que pasa dentro de tu cuerpo inmediato, en el momento que tú quieras. A los 5 minutos de correr o de pedalear, o a los 6 minutos, a los 8. Hay métodos todavía más exactos, como es el lactato, la medición, pero tienes que parar y tienes que sacarte sangre y eso implica parar el entrenamiento o parar una competencia, que es imposible. Entonces, un monitor es un dispositivo que controla la actividad eléctrica del corazón. El corazón tiene una actividad eléctrica y esa actividad eléctrica lo que hace es contraer el miocardio. El miocardio es el músculo cardíaco y esto se contrae y lo que hace es producir un latido. Entonces, un monitor de corazón, eso es lo que controla. Esta tabla que ven aquí es la que les voy a explicar hoy. Y si ustedes entienden eso, casi que ya saben bastante de lo que es monitoreo. Es un resumen de una charla que he dado yo de 4 horas y lo traté de meterlo en forma muy sencilla. Entonces, voy a explicar punto por punto. Hay varios autores que hablan sobre monitoreo cardíaco. Entonces, primero se han fijado 5 zonas porque en un principio los monitores de corazón registraban 5 zonas y básicamente se quedó ahí, aunque existen más zonas todavía. Ustedes pueden googlear y van a ver que sobre todo las zonas anaeróbicas ahí existen más, pero sobre todo para gente que hace deportes de velocidad o deportes de más intensidad, donde la zona anaeróbica juega un rol mucho más importante. En este caso, en los atletas de endurance o de deportes aeróbicos, esta zona anaeróbica pues no se utiliza tanto porque más bien uno evita entrar ahí. Entonces, claro que es lo que tenemos que tener, o sea, en tu monitor te van a caber 5 zonas. ¿Existen más? Sí, pero como los monitores están hechos básicamente para atletas de endurance, eso tiene que tener muy claro, para atletas de deportes aeróbicos meramente, predominantemente, entonces estas 5 son suficientes. Existe la aeróbico recovery, que es una zona como cero. ¿Por qué le hablamos la zona cero? Porque es una zona para calentar. Simplemente se le dice a la persona, ok, usted tiene que aproximadamente, hay diferentes autores que sacan diferentes porcentajes, pero todos son muy parecidos, de un 60 o un 57% para abajo, usted calienta. O sea, prepara su cuerpo. Hay una zona de aeróbico bajo que va entre el 60, 58 al 66%, y esa zona es una zona donde si usted entrena, a menos que usted tenga muy mala condición física, entrenar ahí es perder el tiempo. Ya las zonas importantes, la zona 2 y 3, donde son de aeróbico medio y aeróbico alto, y ahí ven la nomenclatura, la simbología. Ahí ven el porcentaje que anda en 67, 75 aproximadamente, 76, en algunos autores dicen 85, 76, 83. Y eso son las zonas donde usted va a tener una ganancia aeróbica, porque todo lo que va a metabolizar básicamente son carbohidratos y grasas. La zona de umbral es como la zona límite. Si lo ven al lado derecho de la pantalla, la zona naranja o zona umbral de la zona límite. Es como decir la barrera, es como decir la frontera entre lo que es aeróbico y lo que es anaeróbico. Podemos decir que el umbral es la parte más fuerte que usted puede competir, sin que le caiga el piano, como hablamos en Costa Rica. O sea, sin que esto sea demasiado fuerte. ¿Okay? Y la zona 5 es una zona que si usted es un atleta de endurance, debe evitarla. Si usted es un atleta que va a correr 400 metros, 800 metros, van a dar 100 metros, esa zona, básicamente vas a competir en esa zona, pero esto no es el caso porque lo que estamos hablando es la utilidad del monitoreo cardíaco y estamos enfatizando en que los deportes aeróbicos son los que más se benefician. ¿Qué es lo que vemos arriba? Vemos diferentes propuestas. Si ustedes ven a mano derecha de su pantalla, ven una zona máxima, que viene siendo la zona 5, y una zona anaeróbica que también viene siendo la zona 5. Entonces, diferentes autores hacen diferentes propuestas. ¿Qué es lo que están ustedes viendo acá? Que esto que ustedes tienen en la parte derecha superior es más que todo para eventos muy cortos, donde la gente
lo que tienen que entrenar es una capacidad máxima de rendimiento, porque va a ser 100 metros y dura, no sé, 12 segundos, va a competir en 200 metros planos y va a durar entre 23 y 25 segundos, va a competir en 400 planos y puede durar entre 1 minuto y 5 segundos. Y lo que estamos viendo es que la zona aeróbica, en este caso, para este tipo de atletas, pues casi que la une en una sola. ¿Por qué? Porque no lo ocupan entrenar mucho. Y en la parte inferior derecha, ¿qué es lo que están viendo? En la parte inferior derecha lo que están viendo es una tabla donde se habla de umbrales. ¿Qué es lo que tenemos que tener claro de los umbrales? Que hay un umbral aeróbico, que básicamente el umbral aeróbico comienza en la zona 2, lo que sería un 67%, y termina en un 83%. O sea, el umbral aeróbico abarca esas dos zonas. Es lo que se busca. Si ustedes ven en la tabla de abajo, ven que los porcentajes salen más o menos similar, solo que ahí tienen un porcentaje de frecuencia y un porcentaje de potencia. Potencia, eso no lo vamos a hablar el día de hoy. Pero básicamente, el umbral aeróbico es cuando usted comienza a entrenar y le es productivo. O sea, no es una zona de calentamiento ni es una zona de aeróbico bajo. Y el máximo rendimiento, los umbrales aeróbico anaeróbico, la zona 3 que aparece en esa tabla en color verde, es lo que viene a ser equivalente en su izquierda a la zona 4. Y la zona 5, que dice BAM, es como la zona 5 también de la parte izquierda. Entonces, simplemente les puse esta tabla porque quiero que vean que básicamente, aunque autores hablan de diferentes cosas, todo se resume en algo muy, muy similar, independientemente del estudio que se haga. Entonces, ya vimos que hay 5 zonas, ya vimos cómo se llaman, ya vimos el símbolo que tienen y ya vimos los porcentajes. ¿Ok? Ahora le estoy agregando una columna más, que es la escala de Borg. Hubo un científico de apellido Borg que en el tiempo que no había tanta medición, como es el lactato, como es los potenciómetros, como es el mismo monitoreo cardíaco, aunque el monitoreo cardíaco ya se remonta a los años 70, ¿qué es lo que dice? Que la escala Borg, la escala de Borg es una escala de percepción. Él la puso de 0 a 10, pero hay autores también que para unirla a lo que son las zonas cardíacas lo ponen de 1 a 5. O sea, que dicen que el 0, 1 y 2 es lo mismo que la zona 1. 3 y 4 es lo mismo que la zona 2. Y así va uniendo dos números para crear una escala de Borg que en lugar de ir de 1 a o de 0 a 10 va de 1 a 5 para ser compatible con lo que es las zonas cardíacas. Y la escala de Borg básicamente lo que nos dice es que usted percibe un esfuerzo. ¿Qué es lo difícil de utilizar o qué es el problema de utilizar la escala de Borg? Que uno se puede engañar. A mí me han pasado atletas que me han dicho, entrenador, voy bien, porque se sienten bien y al final llevan un esfuerzo demasiado fuerte y tal vez la estamina, la adrenalina los hace equivocarse y le hace a uno comenzar a equivocarse. O lo contrario, hay atletas que me han dicho, voy pésimo, y cuando yo les pido que me den el pulso cardíaco, me doy cuenta que están en una zona 4 o en la zona 3, en la parte alta, y entonces a veces es más desgaste porque no se hidrataron bien, porque realmente no entrenaron bien o se golpearon demasiado los músculos. O sea, cosas externas a lo que es realmente su condición aeróbica. Entonces, por eso la escala de Borg se utiliza, pero casi en la actualidad se puede, digamos que despreciar. Sin embargo, respeto porque hay entrenadores que todavía la usan. Pero en esta columna que les puse, aquí lo que quiero que vean es el significado de la escala de Borg con relación a los pulsos cardíacos. Si alguien tiene una pregunta, con mucho gusto será claro. Agregué otra columna y la cosa se pone un poquito más interesante ahora. Cada zona cardíaca tiene una cuantificación de esfuerzo y esto es
si ustedes conocen de lo que es Training Peaks y las plataformas donde cuantifican el esfuerzo, lo que hacen esas plataformas es darle un valor a la zona que usted está entrenando, a la zona en que usted está compitiendo. Entonces, hay diferentes propuestas. Esta es una de las tales propuestas. Y lo que dice ahí es que por cada minuto que usted pase en la zona 0, lo multiplica por 0.7. Entonces, también les pongo un ejemplo aquí que dice, si usted para lograr 50 puntos de carga fisiológica, porque uno entrena por carga, ese es todo el objetivo, lo que pasa es que a veces no se lo explica bien a uno, el objetivo es tener una carga que estimule el cuerpo, que estimule el organismo. Entonces, si usted quiere entrenar en la zona 0, le va a tomar 71 minutos y 45 segundos lograr 50 puntos. En la zona 1, que es la zona de aeróbico bajo, cada minuto que pases por ahí, en esa zona, lo multiplicas por 1. O sea, si quieres generar 50 puntos, solo necesitas 50 minutos. Y como ven, este coeficiente va subiendo en la zona de aeróbico medio. Lo que necesitas es que cada minuto lo multiplicas por 1.17 y vas a ocupar 42 minutos, 45 segundos para lograr lo mismo que con los 50 minutos de la zona B y con los 71 minutos de la zona E. Y si subimos a la zona de aeróbico alto, que es la zona 3, cada minuto que pases ahí lo multiplicas por 1.36. O sea, vas a ocupar 36 minutos para lograr lo mismo que en la zona de aeróbico medio con 42 minutos, que en la zona de aeróbico bajo con 50 y que en la zona de aeróbico recovery con 71. Estas zonas, las zonas AM y AA, que es la zona 2 y 3, son las más efectivas para ganar condición física y también quemar grasa. Lo vamos a ver más adelante. La zona de umbral es una zona muy fuerte. Y ven qué interesante, si usted logra entrenar en umbral, usualmente van a ver más adelante que uno aguanta más o menos unos 20 minutos en esa zona antes que logre explotar. Pero se dice que 30 minutos pasando esa zona es lo mismo que 50 minutos en AB, es lo mismo que 42 minutos en AM y 36 en AA. Y la zona N, con 16 minutos logra lo mismo que lograste todo ese tiempo en la otra. Lo que pasa es que para entrenar en la zona M, uno tiene que hacer bloques. Por ejemplo, haces un bloque de unos 4 o 3 minutos partidos, y descansas un poco, haces otro bloque y otro bloque, para ir aumentando lo que significa carga fisiológica. Pero no quiero entrar mucho en este tema, lo que quiero que les quede claro del porqué de la cuantificación y del por qué las zonas 2, 3 y 4 son las más efectivas para entrenar. Recalco que la zona 5, la zona es muy efectiva, pero uno simplemente no aguanta más de unos 3 minutos y medio. Eso lo vamos a ver más adelante. Nada más, en este momento lo que quiero que tengan claro es que existe una cuantificación y por eso ustedes ven las plataformas de entrenamiento, las más famosas, que cuantifican el tiempo que usted entrena. ¿Cómo? Con una escala similar a esta. Entonces, eso es lo importante de rescatar. Por eso entrenar en zonas bajas, o lo que dice uno, voy a salir a aflojar, no sirve para nada. Y entrenar en zonas muy fuertes, lo que hace es quemar el organismo. Entonces, ahora estamos agregando otras. Ya vimos lo que es la carga de trabajo fisiológica, ahora estamos el trabajo y su beneficio. Entonces, en la zona, les pido por favor que apaguen el monitor para que no interfiera con la conferencia. Muchas gracias. La zona 0 no es una zona de entrenamiento, es una zona para calentar y aflojar, básicamente. La zona 1 es una zona donde usted puede hacer trabajos muy largos, de muy larga duración y de bajo impacto. O sea, tiene bajo impacto para sí mismo. La zona 2, ella es una zona de aeróbico medio, o sea, medio impacto, también de larga duración, y es excelente para desarrollar resistencia. Toda la resistencia que uno quiere desarrollar, si uno va a hacer una maratón, media maratón, si uno va a hacer un triatlón, una distancia larga en cualquier deporte, ciclismo, esquí, lo que sea, ahí esa zona 2, tú vas a obtener a través de este impacto medio una buena resistencia. La zona 3 se diferencia de la 2, donde el impacto es más alto.
pero siempre sigue siendo aeróbico, entonces viene siendo de media o larga duración también. Pero es excelente, excelente para comenzar a desarrollar una cosa que se llama potencia aeróbica, que es la capacidad de ir rápido a la hora de competir, de ir rápido a la hora de hacer un esfuerzo. Entonces, esa es la diferencia. Una es más eficiente que otra. La zona 4 dice, es el trabajo fronterizo. O sea, imagínense que son dos países, el país aeróbico y el país anaeróbico. Pues la frontera, donde usted presenta su pasaporte, es la zona de umbral. Pues eso significa que es el esfuerzo más grande que tú puedes hacer sin que más adelante no te caiga el piano o no te caiga una acidez tan grande en tu organismo que te obligue a caminar o a retirarte de la competencia. Y la zona 5 es una zona muy, muy alta de intensidad que es bueno entrenar ahí. Sí es bueno, pero en lapsos muy cortos. Y depende del deporte. Si usted es un atleta de endurance, básicamente lo recomendable es 2, 3 y 4. Porque la zona 5 no la vas a ocupar mucho a la hora de competir. Básicamente nunca. Si ustedes ven inclusive en el Tour de Francia o eventos muy importantes donde en la pantalla de pronto de la televisión ponen los porcentajes o los pulsos que llevan los atletas, van a ver que ellos nunca están en zona 5. Tienen la capacidad de ir muy rápido, pero en zona 2 y 3. Básicamente eso es lo que van a encontrar. Y agrego otra tabla, que es el tiempo de duración, y básicamente es una reiteración del trabajo y su beneficio. ¿Qué significa? Que la zona 0 es tiempos muy, muy largos, muchas horas, igual que la zona 1, tiempos largos. La zona 2 viene siendo tiempos de unas 15 horas, o sea, eventos de 15 horas usted lo puede mantener bien en la zona 2. Eventos de la zona 3, eventos que lleguen a 4 horas de esfuerzo, 5 horas inclusive de esfuerzo, 3 horas de esfuerzo. Eventos en la zona 4. Se dice que básicamente el ser humano va a aguantar entre 3 a 20 minutos en esa zona. Y lo que hace es que cuando ya llega a los 20 minutos tiene cierta tendencia el organismo de entrar en una zona 5 y cuando entra en la zona 5, ahí paró. ¿Por qué? Porque la zona 5 se dice que fisiológicamente hablando son esfuerzos que andan entre los 30 segundos y los 3 minutos 30. O sea, nadie hace 8 minutos de esfuerzo en la zona 5. Nadie hace 10 minutos de esfuerzo en la zona 5. Si su monitor, tienen que tomar en cuenta que los monitores no vienen seteados, vienen genéricos. Entonces a veces te marca zona 5, porque mucha gente me dice, pero profe, yo pasé 20 minutos en la zona 5. Simplemente es que posiblemente esa persona no ha seteado su monitor cardíaco con las zonas que corresponden. Por eso hay que hacer siempre un test para saber cuáles son las zonas. Porque si usted se basa en las zonas que tienen un monitor, esas son genéricas, esas no son tus zonas. Agregamos otra columna. ¿Y esta columna qué nos dice? Nos dice la energía que utilizamos. O sea, ¿qué es lo que quemamos como energía para estar en esta zona? En la zona 0, básicamente es pura grasas. Ahí uno quema grasas. Pero lo que pasa es que el impacto es tan bajo que quema grasa como sustrato principal, pero muy poquita grasa. En la zona 1, uno quema grasas y carbohidratos. ¿Okay? Primero va quemando grasas y también va jalando carbohidratos. Como primaria, vamos a ver, energía, es la quema grasa. Por eso la gente dice, esa zona es muy buena para quemar grasa. Sí, es muy buena para quemar grasa, pero se quema muy poquita grasa. La zona 2, ya ahí se invierte carbohidratos con grasas. Entonces hay como un mix, como una combinación donde los carbohidratos van a predominar un poquito más que las grasas. Y aunque aquí entran los carbohidratos, pero por ser una zona más intensa, al fin y al cabo vas a quemar más grasa que en la zona 1. En la zona 3 es carbohidratos, grasas y entra un poquito la proteína en juego, un poquitito. ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta? Que aquí los atletas que están en la zona 3 tienen que ir bien comidos, por decirlo así. O sea, tienen que ir con una buena ingesta de carbohidratos y van a quemar grasas también y van a quemar un poquito de proteínas. ¿Cuánto de grasas? Aunque es menos, porcentualmente hablando, pero como se quema más kilocalorías en la zona 3 que en la zona 2 y la zona 1, al final uno quema más grasa
porcentualmente hablando que, pero numéricamente hablando que la zona 2 y 3. La zona 4 es una zona de carbohidratos, proteínas y grasas. Siempre lo principal son los carbohidratos, y ahí las proteínas y grasas comienzan a jugar un rol donde hay un poquito más proteínas que en la zona 3. Y la zona 5, básicamente, es una zona de esfuerzo donde hay mucha proteína también en juego, pero cuando son esfuerzos muy, muy cortos, ahí no se ocupa oxígeno. Ahí lo que, y no quiero entrar en el tema, pero hay una cosa que se llama ATP, que es una molécula que da energía con la fosfocreatina, y lo que hace es que agarra el glucógeno y el cuerpo comienza a producir energía. Pero como los reservorios en el cuerpo de glucógeno y de ATP no son muy altos, no son como las grasas o los carbohidratos, hay poquito en el organismo, por eso uno no puede durar mucho en esa zona. Entonces, lo que pasa es que un atleta que pasa en la zona 5 llega un momento en que se asida tanto que tiene que caminar o tiene que retirarse de la competencia. Entonces, por eso es importante. Esto es muy importante para aquella gente que quiere perder grasa o aquella gente que a la hora de competir obvia el hecho de comer. Entonces ahí te das cuenta depende de la zona que tú andes, así debes de comer. Y es importantísimo tomar eso en cuenta. Y ya para finalizar, esta es la tabla completa que se enseñé al principio de la charla. Viene una producción de lactato. ¿Qué lactato es? En unos le llamaban ácido láctico, otros le llaman lactato. Es la medición donde le pinchan un dedo, le pinchan la oreja y te sacan una muestra de sangre. ¿Y qué es lo que dice? Que en la zona 0 básicamente es muy baja, es despreciable. La zona 1 es menos de 2 milimoles. La zona 2 ronda los 2 milimoles. O sea, las escalas, los medidores de lactato lo que tienen es una escala. Y ahí te miden cuánta concentración de lactato tiene la sangre. En la zona 3 va entre 2, algunos factores dicen 2 a 3, otros dicen de 2 a 3.5, son los milímetros. Entonces es muy normal ver en atletas profesionales usar el monitoreo más el lactato para doble chequear lo que está pasando. Y en algunos casos, como ciclistas, usan el potenciómetro también. Entonces utilizan 3 cosas. O bien, si es un corredor, utiliza el monitor y el lactato. Entonces, el lactato lo que te dice es cuánta acidez o cuánto ácido láctico, cuánto lactato está produciendo tu organismo de acuerdo al esfuerzo. En la zona 4 se dicen que es de 3.5 a 4 milimoles y más ya cuando llega a la zona 5 es de 4 para arriba. Hay gente que ha registrado 10, 12. He leído casos de gente que ha registrado en estudios que están en internet, de gente que ha registrado 18, 20 milimoles. Entonces, eso es lo importante tener en cuenta, que puedes utilizar el monitoreo o puedes utilizar el lactato. ¿Qué es el problema del lactato? De que tienes que pincharte. Y si tú vas corriendo, te pinchas una vez y usualmente en un entrenamiento se pincha uno 3, 4 veces, al día siguiente ya no quiere que le toquen más la oreja porque la tiene inflamada. Y si usted es un atleta que además va a nadar, porque es triatleta o es nadador, pues tiene que tener mucho cuidado que no se le infecte o el dedo o la oreja donde le hicieron el pinchazo. Entonces, esto es básicamente lo que quería conversar